Shalom, shalom, estimada Iglesia en línea UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Nos encontramos nuevamente aquí con todos ustedes, emitiéndoles un mensaje. Hoy vamos a tener una reflexión acerca de algo que el Espíritu Santo ha ministrado, ha hablado primeramente a mi corazón acerca de la importancia de ser agradecidos. Bueno, vamos a comenzar orando para que sea el Espíritu Santo dándonos mucha palabra, revelación, inteligencia, sabiduría para poder hablar de este tema. Padre Santo, yo te doy gracias por la vida de mis hijos. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, por traerme hasta aquí. Gracias por esta gran iglesia en línea que tenemos aquí en YouTube. Gracias por UNBJ, que significa una nueva vida en Jesucristo. Gracias por la salud, por el alimento, el vestuario, la vivienda, porque nos has dado paz. Gracias, gracias. En esta hora te pido que me guíes con toda tu sabiduría, con toda tu inteligencia, con todo tu poder, con toda tu autoridad, y que no sea yo hablando, sino tú hablando a través de mi boca, para que de ellas salgan palabras de inteligencia y palabras de revelación. Ato todo hombre fuerte que se quiera levantar alrededor de estas instalaciones a donde nos encontramos, y te pido que seas tú ministrando a todos los que van a escuchar este mensaje en cualquier momento. Y gracias, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Dulce Espíritu Santo. Amén. Permítame acá un momento. Ya con esa oración importante, hoy vamos a hablar acerca del agradecimiento. Esa palabra realmente, ¿qué significa? Agradecimiento significa que me doy cuenta de que todo lo que poseo, tengo o puedo disfrutar viene del Eterno. Recuerden que Él es el Padre de las bendiciones, ¿sí? Tú puedes estudiar una carrera, tú puedes ser una persona muy inteligente, con muchas habilidades, con mucho potencial, pero todo lo que nosotros tenemos aquí en la tierra es porque nuestro Padre Celestial realmente nos lo ha dado, nos los ha entregado y nos ha permitido disfrutarlo hasta el día de hoy. Así que bueno, este mensaje me llega porque hay 5 cosas por las cuales nosotros le tenemos que dar diariamente gracias al Padre Celestial. Permítanme, acá yo remojo con una rica aromática de frutos tropicales y continuamos. Entonces, la palabra de Dios dice que demos gracias en todo momento, inclusive por las cosas malas, dar gracias. ¿Por qué? Porque nosotros damos gracias, pero por las cosas buenas, pero nunca hemos dado gracias por las cosas malas, por las pruebas, por las dificultades y por los desiertos. Y la palabra de Dios dice que le demos gracias al Padre Celestial por todo. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca en ninguna de las cosas que hace aquí en la tierra y con nosotros. Entonces me estaba leyendo cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, y obviamente Él tenía cierto temor de ir a la cruz porque sabía que allá en la cruz iba a sufrir, y Él tenía temor, pero Él dio gracias al Padre Celestial por ese momento que él iba a pasar y por todas las tribulaciones por las que iba a pasar, por lo que él estaba sintiendo en ese momento, porque dice que él eh, estuvo tan estresado de solamente pensar en la crucifixión, que le salían gotas de sangre, de sudor. Y los médicos han dicho que cuando una persona está altamente estresada, como estuvo Jesús, eso puede ocurrir, que la persona comience a sudar como gotas de sangre, por el mismo estrés que sufre el cerebro, por el gran desafío en el cual la persona va a pasar, como a Jesús. A Jesús le ocurrió ese tema del estrés. Entonces, él fue al Getsemaní a encontrarse con su Padre Celestial, y que era lo que él estaba buscando: fortaleza, que el Padre Eterno le diera esa fuerza para él poder dar ese paso, porque yo creo que si a nosotros nos preguntan si queremos ir a la cruz, imagino que ninguno quisiera ir a dar la vida por otros. Entonces,
yo les dejo aquí abajito ese momento cuando Jesús en la película que se llama La Pasión de Cristo, él ora y está en ese momento en el huerto de Getsemaní derramando su corazón ante el Padre porque él sentía estrés. La palabra estrés significa un momento de tensión, pero muy fuerte. Entonces los apóstoles también le preguntaron a Jesús y le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Estoy en Lucas capítulo 11, en el versículo 1, Jesús y la oración. Entonces dice que una vez Jesús estaba orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñame a orar como, como Juan enseñó a sus discípulos, ¿sí? Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, primero dándole gloria a Dios. Venga tu reino, que venga el reino de Dios a nuestras vidas, primeramente. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestras ofensas o nuestros pecados en algunas versiones, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos pongas, o en algunas versiones dice, líbranos de la tentación, pero aquí en esta versión dice, no nos expongas a la tentación. También les dijo Jesús, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío acaba de llegar y de viaje. Bueno, y ahí sigue pues toda la historia. Entonces lo que él nos quiere decir es cómo debemos nosotros orar de una manera sensata, con lógica y con sabiduría y que tenga sentido. Entonces, en primer lugar, comienza hablando acerca de darle toda la gloria a Dios, santificar su nombre, primero bendecir el nombre de Dios, recordando que Él es supremo en poder que cualquiera aquí en la tierra, que Él tiene el máximo poder, que nosotros realmente nuestro poder que decimos tener es limitado, el del Eterno es ilimitado. Entonces Jesús les enseña a orar aquí a los discípulos porque ellos no sabían orar, probablemente lo que hacían era rezar. ¿Qué significa la palabra rezar? Es repetir varias veces las mismas cosas sin sentido. Entonces lo que Jesús les dijo es, oren y pidan, primeramente, alaben a Dios, exalten su nombre, pidan el pan de cada día, pidan también que les perdone las ofensas, así como ustedes también tienen que perdonar a otros. Yo les dejo aquí abajo todo el Padre Nuestro, porque hoy quiero hablar del agradecimiento y voy a usar a Lucas capítulo 11 como texto base de esta enseñanza, porque en primer lugar lo que el Eterno nos enseña es que aunque estemos viviendo, pasando cosas difíciles, porque a la gente, a la mayoría de la gente le gusta es que todo marche bien, que todo esté bien y que no hayan, digamos, cosas difíciles, ni desiertos, ni pruebas, ni exámenes, ni procesos, ni nada, sino que todo sea como una carretera despejada sin piedras. Y la vida no es así, porque la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero ustedes no teman, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Cómo lo venció? En la cruz. Entonces, ¿qué es el mundo? El sistema donde solamente se mueve un montón de intereses en las personas, pero intereses que no incluyen a Dios. Ese es el mundo. Entonces, el Eterno lo que dice en esta palabra es, ustedes den primeramente la alabanza a Dios, exalten su nombre y denle gracias, pidan el pan de cada día. Cuando Él le entregó el maná al pueblo de Israel, era cada día que le mandaba la lluvia de maná.
¿Por qué? Porque lo que le estaba diciendo el Eterno al pueblo de Israel es: yo les puedo mandar a ustedes cada día como a las aves los alimentos. Entonces, nosotros, a medida que nos hemos alejado de Dios, hemos creído que en nuestras fuerzas podemos hacer todo, lograr las cosas. eh, Pensamos que de nosotros depende que nos vaya bien. Personas piensan que ellos tienen su vida bajo su propio control, pero la verdad es que el Eterno tiene el control de todas las cosas. Y Él es el que nos da la salud para poder trabajar, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la capacidad, la inteligencia, Él es el que nos permite levantarnos de una cama, porque ustedes saben que dormir literalmente es morir. Cuando nosotros dormimos, literalmente es como si estuviéramos muertos. Entonces, lo que el Padre Eterno le está diciendo aquí a este pueblo es: ustedes, cuando vayan a orar, pidan esa bendición del alimento, la provisión que ustedes necesitan para vivir cada día. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel quería coger más maná para guardar para el otro día, asegurarse de que tuvieran la comida, se podría y olía horrible, porque Dios les dijo: para cada día la porción. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver la historia de los pájaros, ellos todos los días toman agua, todos los días comen. ¿Y quién le manda a los pájaros el agua y la comida? El Eterno. Y los pajaritos y todas las aves y todos los animales dependen de la provisión del Eterno. Y la palabra de Dios dice que nosotros valemos más que muchos pajaritos. Entonces, aquí en Lucas capítulo 11, Jesús pone un ejemplo de una persona que estaba durmiendo con su familia, con su esposa y sus hijos, y estaba descansando. Y a medianoche, digamos de 12 a 3 de la mañana, que uno está más profundo, llegó una visita a tocar la puerta, y eso es incómodo. Creo que a todos nos molestaría que a esa hora llegara una visita sin llamar o sin primero avisar. Pero esta visita aquí en esta historia llegó de repente. Y obviamente cuando llega una persona de viaje, llega cansada y con hambre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Atenderla con comida primeramente, con un descanso, un lugar para que la persona descanse. Entonces, esta visita llegó de repente y esta persona no estaba esperando a esa visita. Entonces, que le tocó ir a, a la casa de otro vecino, también a incomodar, a que le prestaran comida, panes, para poder preparar, imagino, algo de cenar, ¿sí? Y entonces hubo incomodidad de todos, porque entonces el que llegó de viaje incomodó al que estaba ya durmiendo, y el que estaba durmiendo fue incomodó a otro vecino, y así. Y muchas veces el Eterno nos incomoda, nos saca de nuestra zona de confort y nos saca, como se dice, de nuestro lugar a donde estamos plácido y cómodamente descansando, o muchas veces estamos tan satisfechos con nuestra propia vida que no queremos incomodarnos de ninguna manera. Y Jesús viene a nuestras vidas y nos incomoda de muchas maneras. ¿Por qué? Porque si tú estás viviendo un estilo de vida que a él no le gusta, él te va a comenzar a incomodar y a inquietar para que cambies. Como hacemos nosotros los padres con nuestros hijos, cuando ellos comienzan a hacer cosas que a nosotros no nos parecen que están correctas ni están bien, nosotros los comenzamos a incomodar, aconsejándolos, hablándoles, llamándoles la atención. Y Jesús hace eso mismo con nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de esta palabra nos inquieta. Porque yo sé que todas las prédicas que se dan aquí en esta iglesia en línea, UNBJ, prédicas directas al corazón, son prédicas que son muy profundas, algunas son muy fuertes, inquietan mucho a la gente. Las remueven, las sacuden a las personas, y muchas de esas personas han recibido liberaciones, han cambiado, han renunciado a cosas, han dejado de hacer cosas que les agradan a Dios, es decir, ha habido un fruto y han aprendido. Y la palabra de Dios nos incomoda, porque si nosotros estamos, digamos, haciendo algo que al Padre Eterno no le agrada,
obviamente Él nos va a incomodar en eso que le desagrada y nos va a comenzar como a llamar la atención de muchas formas. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo que me pasa a mí. Cuando yo voy a predicar, Él me va dando un tema, como este, el agradecimiento. Entonces Él comienza a mostrarme de ese mismo punto varias veces y me va dando convicción de que ese es el punto o el tema que Él quiere que yo hable a todos ustedes. Y por eso cuando aquí se predica la palabra de Dios no es un tema inventado o improvisado, sino que es un tema que ha venido primeramente a mí y yo primeramente lo tengo que ministrar a mi corazón para luego ministrárselos a ustedes y que haya un fruto. Entonces, en estos días el Eterno me ha puesto que así como ese amigo llegó de repente, Jesús puede llegar a la tierra en cualquier momento por sus hijos. Y muchas personas van a estar dormidas profundamente y van a estar descansando y van a estar distraídas en muchas cosas. El internet, las redes sociales se han convertido en un gran distractor para todas las personas. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas no pueden ya vivir si no es con un celular en la mano y duermen con el celular al lado como si fuera una persona y han hecho dependencia total de ese aparato porque ahí han depositado su respuesta. Ellos piensan que ahí está la respuesta de sus vidas y realmente eso es mentiras porque nosotros en las redes sociales ¿qué encontramos? Cuando yo voy a algún lugar y veo las dinámicas de las personas, yo observo muchísimo. Y las dinámicas de las personas son cuál? Mirar redes sociales, chistes, chismes, eh, mm, videos de noticias, videos de fútbol, si es un hombre, los niños miran los dibujos animados, las mujeres miran las novelas, los jóvenes miran temas o videos de música. Bueno, cada uno tiene su, digamos, su gusto personal y mira lo que le interesa, ¿sí? Entonces, cada uno está distraído porque precisamente lo que el enemigo quiere en esta última temporada es tener a la gente bien distraída para que cuando Jesús venga a la tierra la gente no esté lista para irse. Les voy a contar un sueño de revelación que tuve hace poco. Este sueño solamente se lo he contado a una persona. Yo estaba como en un campo con mucha gente, que yo sentía que eran muchas personas de varias iglesias. Y había unas vans, como unos carritos que tienen varias sillas, que son como pequeños buses que transportan a la gente. Y era la venida del Señor Jesucristo. Pero antes de yo verme en el campo, al aire libre, con árboles, con prado y todo, había habido como un encuentro con Jesús de varias personas que estaban al lado mío y yo. Era como si Él estuviera transformando nuestra mente, porque esta mente que nosotros tenemos no puede entrar al reino de los cielos. Esta mente está contaminada, Él la tiene que cambiar antes de entrar al reino de los cielos. Por eso la palabra de Dios dice que como un abrir y cerrar de ojos será la venida del Señor Jesucristo, pero que Él nos cambiará de repente así. Entonces, en ese encuentro con Jesús, yo sentí en ese sueño que Él nos estaba cambiando a todas las personas que estaban a mi alrededor, que yo no las conocía, nos estaba primero como ministrando la mente para cambiarla. Entonces, luego ya me vi en el prado y habían unas buseticas que estaban esperando por las personas. Y era la venida de Jesús y yo ya me iba a ir con Él. Y vi a dos personas de mi familia que también una ya estaba dentro en el carro, o sea, en la busetica, en el bus, y la otra estaba afuera, pero como que no se había todavía como definido, no se había todavía como resuelto, estaba como dudosa, estaba como confundida si ir o no ir, y la vi así en el sueño, como que todavía estaba distraída, como dudosa y confundida.
y vi a otras personas que yo no conocía. Unas ya estaban montadas en el bus y otras estaban por fuera, como cuando uno ya se va a despedir. Entonces yo vi a varias personas de mi familia y, y, y yo me despedí y le dije a varias personas de mi familia, las amo, y le mandé saludos a otras personas y le dije a una de ellas de mi familiar, dile a esa otra persona que yo la amo. ¿Por qué? Porque esa otra persona no se iba tampoco con Jesús. Muchas personas se habían quedado y otras que yo no conocía estaban ya en los buses montándose. Entonces lo que el Señor me quiso hablar es que no muchas personas están listas para ese momento irse con Él, que están distraídas, son orgullosas, no quieren cambiar, se niegan al cambio, son rebeldes, tienen un espíritu que los controla, que los domina y no los deja encontrar la puerta para entrar a la vida eterna, porque acuérdense que Jesús es la puerta y muchas personas hemos entrado por Él a conocerlo, o sea, Él es como una puerta espiritual y nosotros hemos entrado a Él y Él ha entrado a nosotros. Por eso Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significa la puerta? El corazón de cada persona. Entonces Él está todo el tiempo, hágase de cuenta, a ver, acá, tocando. Él todos los días toca la puerta. Él dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré, compartiré con él y esa persona compartirá conmigo. Entonces se llama el encuentro con el Eterno. Y mucha gente no lo ha encontrado a él, no le ha abierto su corazón. Él está todos los días tocando a través de muchas circunstancias. Gente está en los hospitales porque está en proceso, porque Dios de alguna manera lo está llamando. Gente está en este momento en diferentes condiciones de fracaso financiero. Gente está luchando con los hijos, gente está luchando con el matrimonio, personas están luchando con un papá o una mamá que está enferma. Dios llama de muchas formas, e inclusive a través de las pruebas lo llama a uno, y también lo llama a través de los sueños, y también lo llama a través de otras personas, y también lo llama a uno a través de las prédicas, y también lo llama a uno a través de la Biblia. Él tiene muchas formas de llamar, pero la que a él más le gusta llamar es el llamado personal del corazón, que es cuando él le comienza a uno a hablar adentro y él se comienza a revelar, que eso fue lo que él hizo conmigo. Él a mí me hizo muchas liberaciones, autoliberaciones, me ministraba áreas de mi vida, me las mostraba y me iba ministrando, o sea, como una liberación, y me iba cambiando. Y muchos de mis cambios que ustedes han visto que han sido radicales fue porque yo tuve varios sueños de revelación con él, donde él se reveló a mi vida personalmente, como en una conversación dentro del sueño, y él me fue ministrando áreas y cosas, y él fue rompiendo esas cosas que me tenían atada de alguna maldición generacional de la familia, de los bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, padres. Me fue ministrando áreas de mi personalidad, áreas de mi carácter, áreas en las cuales yo tenía que cambiar. Me fue mostrando capítulos que yo tenía que renunciar, como todos nosotros, porque ninguno es perfecto, todos tenemos que hacer procesos. Entonces Jesús se reveló a mi vida y yo cambié definitivamente, como se los dije algún día, como desde el 2018 hasta esta fecha, yo vengo en un cambio sincero y transformador, porque Él se reveló a mí. Entonces ustedes también pídanle al Eterno que en sueños Él se revele a ustedes y que en esos sueños Él mismo les hable qué es lo que Él quiere hacer con ustedes, en qué áreas ustedes están fallando, cuáles son sus pecados, cuáles son sus maldiciones familiares, en cuáles áreas ustedes han pecado, han fallado y que tienen que cambiar, porque si Él lo hace, uno realmente va a cambiar. Si yo les digo a ustedes qué deben hacer, probablemente ustedes dirán, pero ya que se cree para decirnos qué hacer. Pero si el Eterno se revela a tu vida,
y Él mismo te habla en el sueño y en la revelación de los sueños, porque los sueños son otra dimensión, se llama la dimensión de Dios. Hay sueños de Dios. Entonces, muchos de nuestros sueños que hemos tenido son revelación de cosas que pasaron o están pasando o van a pasar. Y muchas veces uno dice, no, eso debe haber sido porque comí muchos frijoles o cosas muy pesadas. Sí, puede ser, pero muchas veces es el Eterno que te quiere hablar a través de esos sueños y Él se quiere ministrar a través de ellos para que nosotros corrijamos una actitud, un comportamiento, evitarnos dar un paso que nos va a traer problemas. Nos revela, digamos, situaciones que están ocultas de personas o de nuestras propias vidas o cosas que probablemente ocurrieron en nuestra infancia que nosotros no sabíamos o cosas que están ocurriendo en lo presente o van a ocurrir en lo futuro. Él nos va avisando. De hecho, la intuición tiene que ver mucho con la voz de Dios internamente en cada persona, porque recuerde que nosotros somos su creación y tenemos el Adán de él, A-D-A-N, que es la misma sustancia divina, está dentro de nosotros, el Adán, que no se le dice ADN, sino Adán. Lo que pasa es que la letra A fue la que el enemigo robó, porque la A significa el principio de Dios. Después se los voy a explicar. Entonces, el enemigo lo que quiso y lo que el enemigo siempre ha querido hacer es robar, matar, destruir. Entonces, cuando el Eterno se revela en nuestras vidas, que muchas personas cuentan el testimonio, que estaban en el hospital y que tuvieron un sueño de revelación eh, donde en medio del coma, que parecía que ya estaban muertos, ellos estaban en un examen con el Eterno. El Eterno les estaba haciendo un examen de sus propias vidas y en ese examen ellos se encontraron con el Eterno y el Eterno les dio la oportunidad de regresar a la tierra o a la vida, pero para cambiar. Y muchas de esas personas cuando han salido de sus crisis de salud, de verdad cambian, porque tuvieron un encuentro. ¿Qué es un encuentro? Como cuando uno se va a encontrar con una persona muy importante y uno se prepara para ese encuentro. Entonces, en el sueño que les comento, mucha gente se iba, ya estaba lista, estaba preparada para montarse a los buses, pero mucha gente estaba ahí mismo, pero no se iban, sino que las personas que nos íbamos nos estábamos despidiendo de esas otras que no se iban a ir. Y eso es muy triste porque tú puedes ver a tus familiares, a tus papás, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus primos, a tu pareja, a tus propios hijos y saber que ellos no van a ir con el Eterno, porque tomaron la decisión de que no quisieron, en pocas palabras no se dispusieron para ese encuentro con el Eterno, y el Eterno a nadie va a obligar, sino que esto es algo muy, como se dice, esto es algo muy, digamos, personal, es una decisión de cada cual y tomamos la decisión de que si queremos, el Eterno no nos va a obligar absolutamente a nada. Entonces, el agradecimiento es decirle a Él todos los días, yo lo hago, yo no predico una cosa que yo no aplique porque sería incoherente. Decirle a Él que muchas gracias por la vida, por la salud, por la vivienda, por el vestuario, por la comida, por la paz. Porque no todas las personas tienen vivienda, algunos viven en la calle, no todas las personas tienen comida, por eso tienen que comer basuras en las calles. No todos tienen ropa porque tienen que utilizar lo que otros les den, o muchos no tienen ni zapatos ni ropa. Por eso uno ve a los indigentes casi desnudos. No todos tienen salud, muchos están enfermos. Y la salud, cuando una persona se enferma, se va a gastar muchísimo dinero en tratar de que la persona se sane. Entonces va a haber una pérdida de dinero y de fuerza. Y no todos tienen paz, porque recuerde que la palabra de Dios dice que Él nos da una paz que sobrepasa
todo entendimiento. ¿Y qué significa sobrepasar? Que es cuando está por encima de todas las circunstancias, de todo lo que nos ocurre, que es cuando uno dice, yo no voy a poder superar esto, esto es difícil, esto es imposible, pero el Eterno dice que Él nos da la paz en medio de los problemas, porque Jesús cuando iba a ir a la cruz, Él mantenía su calma, su tranquilidad. Cuando fue al Getsemaní, en oración Él derramó su corazón ante el Padre porque Él sentía estrés, sentía temor como persona, porque Él también fue ser humano, 100% ser humano y 100% divino, o sea, del cielo. Él sentía miedo de ese momento. Él le dijo al Padre que se haga como tú quieras y no como yo, porque en las propias fuerzas de él hubiera podido él decir, no, mejor deja que esta copa que no me la tome. Pero él dijo que no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, en pocas palabras, que se haga tu voluntad, no la mía. Y en medio de todo, él agradeció al Padre. Dice que después de orar en esa intensidad, que le salió esta sangre en sudor, significa que él por dentro estaba en una tensión, como cuando uno coge algo y casi se rompe. Así estaba Jesús. Su corazón estaba a punto de estallar de la presión que él sentía. Y dice que los ángeles, después de que él oró, los ángeles lo atendieron, lo fueron a animar, lo fueron a consolar y lo fueron a atender, como cuando hacen los sirvientes o los asistentes o las personas que trabajan con uno, que lo sirven, le traen cosas de comer, cosas de tomar y buscan la manera que uno esté cómodo. Así llegaron los ángeles a consolar, a atender a Jesús, a ministrarle como sus necesidades, imagino, de comida o de que él se sintiera más tranquilo, sí, porque los ángeles son servidores de los hijos de Dios. Entonces no los adoramos. Y quiero aclarar un puntico que quedó como algo en duda, que alguna de las personas que nos siguen en este canal me preguntaban, que si el nombre Angélica realmente es porque la persona es muy angelical. No, el nombre Angélica o todos los nombres que tengan que ver con ángeles, por ejemplo, hay hombres que se llaman Ángel, hay mujeres que se llaman Ángela o Angélicas, y uno piensa, ¿por qué le pusieron ese nombre? Porque las personas que pusieron esos nombres creían en los ángeles o practicaban temas con la nueva era, o hay otra filosofía que se llama angeología, que es la ciencia o el conocimiento de los ángeles. Entonces, cuando una persona está metida en esas filosofías o en esas prácticas, creen los ángeles. Entonces, a muchos niños y niñas les han puesto nombres de ángeles, ¿sí? Porque los ángeles están en el cielo y también hay ángeles en el infierno. Entonces, cuando a una persona le ponen ese nombre, Angélica, que no es porque sea ángel o más angelical o más dulce o muy buena, no, le pusieron ese nombre porque lo que hicieron fue una consagración a algún ángel, porque la persona o las personas que pusieron ese nombre creían en esas filosofías, angeología, que es cuando la gente le prende velas a los ángeles, le reza a los ángeles, tiene imágenes de ángeles en la casa. Entonces es una práctica. Por eso le ponen a las personas esos nombres, nombres como del cielo, nombres como de ángeles, cosas que tengan que ver con lo celeste, con lo angelical, con lo divino, con muchas personas, inclusive a muchas niñas les pusieron María, pero porque querían de alguna manera conectar a la Virgen María con esa niña que le pusieron ese nombre. Y por ejemplo, a niños le han puesto el nombre de Jesús porque querían recordar a Jesús a través de ese niño. Y bueno, las personas utilizan ese tipo de nombres, pero no quiere decir que la persona
sea más especial, no, sino que le ponen el nombre simbolizando o queriendo de alguna manera atraer esas fuerzas a través de ese nombre. Y por eso es importante que estudiamos la Biblia, porque en la Biblia hay muchos nombres que se dieron a los apóstoles. Jesús le dio diferentes nombres a los apóstoles, se los cambió, porque ellos se llamaban de una forma y Jesús les comenzó a decir otro nombre, pero era para asignarles la posición a través del nombre. Por ejemplo, David simboliza guerrero, entonces muchas personas le han puesto a sus hijos David. Eh, y bueno, diferentes, por ejemplo, mi hijo Ezequiel Isaías, ¿por qué le pusimos ese nombre? Dios me dio esos dos nombres a mí primero, me lo reveló el primer nombre y luego se lo reveló al papá de Ezequiel, que el niño se iba a llamar así. Eso fue una revelación. Y el segundo nombre fue el Eterno, el que me dio ese segundo nombre a mí para que lo pusiera a mi hijo. ¿Y por qué? Porque son nombres de dos profetas fuertes. Entonces ya para redondear la idea del agradecimiento, de cómo nosotros tenemos que siempre agradecer, en primer lugar, por la vida, por la comida, por el vestuario, por la vivienda, por la salud y por la paz que el mundo no nos puede dar. Porque la palabra de Dios dice que el Eterno nos da una paz que sobrepasa, que es una paz que el mundo no entiende.